Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos y amigos. Bienvenidos a esta programación a través de Radio Filadelfia, Ecuador, por medio del Facebook. Amén. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros ya en la sintonía a través de Radio Filadelfia 1170 AM y también por el Facebook Radio Filadelfia, Ecuador. Que sean ustedes bienvenidos a esta preciosa noche, el día viernes 5 de junio del 2020. Amén. Agradeciendo a Dios por esta preciosa transmisión. Cuando tenemos ya exactamente ya las 20 horas 8 de la noche con 6 minutos, damos inicio a esta transmisión especial. Saludos a todo el pueblo de Dios, a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través del Facebook. Qué bendición poder compartir con ustedes en esta hermosa noche. Mi esposa a mí manda saludos. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor sea continuando bendiciendo sus vidas, mis hermanos. Qué alegría y qué gozo poderle en este medio saludar y estar con ustedes. Gracias por darse un tiempito para estar conectado en este culto, para darle toda honra y toda gloria a nuestro Padre Celestial. Amén, así es. Qué bueno que estés con nosotros, mi hermano, mi hermana. Bendiciones. Hoy vamos a estar avanzando en la segunda parte del tema, el reto de la iglesia a través de la historia. Cómo la iglesia se ha mantenido, se ha fortalecido, se ha establecido, no ha menguado a través de la historia. Quiero mandar un saludo especial a nuestra hermana Margarita Villamar, nuestra hija que nos está escuchando. Margarita, Dios te bendiga. Hermana Piedad Alvarado. Hermana Piedad, Dios me la bendiga. Manuel Antonio Merelo Acosta, Manuel, hermano. Dios te Amén. bendiga. Dios lo bendiga. Bendiciones a mi hermano Andrés Echanique en Perú. Dios te bendiga, Dios te Andrés. bendiga, Amén. amigo. A nuestra hermana Alba Núñez, bendiciones. Hermana Consuelo, hermana Consuelo, bendiciones. A mi hermana Yasmín Morán Holguín, que Dios me la bendiga. Dios Hermana me la Yasmín. bendiga. Bendiciones a Edi Suárez. Eddie, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Edi. A nuestro hermano Daniel Rosales. Daniel, Dios Que te Dios me lo bendiga. bendiga. Alfonso Quijije. Hermano Alfonso, Dios me lo bendiga. A mi hermana Mercy Rose, Dios me Hermana bendiga. Mercy, Dios me la bendiga. Bendiciones más. a mi hermana Margarita Villalba desde Margarita, Dios me la Missouri, bendiga. Estados Unidos. Dios bendiga, nos está viendo. Mi hermana María Morán, bendiciones. María, Dios me la bendiga. Mi hermano más. Nelson Vera, Dios Hermano te bendiga, Nelson, Dios Nelson. me lo bendiga. Adelante en Cristo, junto a tu familia. Hermana María Fernanda también, bendiciones. Hermano Dios me la bendiga, Pastor Fernanda. Manuel Amar, bendiciones, mi hermano Pastor. Dios me lo bendiga. Mi hermano Fernando Macías, Dios me lo bendiga, hermano Fernando Macías, bendiciones. A mi hermana Lorena Lalama, Dios te bendiga, Dios me Lorena. bendiga, Lorena. Bendiciones a mi hermana Elsa Patricia González. Elsa, Dios te bendiga. Bendiciones a mi hermana María Reyes. Hermana María, Dios me la bendiga, mi bendiga. hermana María Reyes. Bendiciones también a mi hermana Narcisa Mendoza. Narcisa, Dios te Que Dios bendiga, más. hermana Narcisa. A mi hermana Camila Stephanie, bendiciones. Dios la bendiga, mi hermana A Camila. Digna Rivas, Digna, bendiciones. Dios te bendiga. A todos los hermanos que ya están conectados y se siguen conectando en esta preciosa noche de viernes, y el Espíritu lo sabe. Amén. Dios bendiga a toda la iglesia del Señor. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos y edificándonos mutuamente. Amén. Hoy estaremos orando también por las peticiones que se estén presentando. Los hermanos que pongan su petición de oración, recuerden que para el Señor no existe nada, absolutamente nada imposible. Amén. No hay nada imposible para Dios. Bien, aquí también mandamos saludos a nuestra hermana Daina San Pedro, bendiciones desde Hermana Queens, Daina, bendiciones Dios me la bendiga junto a su esposo, a su familia, hermano Betty Castro, hermana Betty, Crucelina Pluas, Hermana Cruz, mi hermana Dios Yolanda te bendiga. Chichande, Hermana bendiciones, Yolanda, Dios me la bendiga. a Leonor Lalama, Dios le Leonor, bendiga, Dios te bendiga. mi hermana Marlene Hermana Ávila, Marlene, Dios me la bendiciones a mi hermana Elsa González bendiga. Saraguayo. Hermana Elsa, Dios me la bendiga. Bendiciones a todos los hermanos que ya están empezando a unirse a esta transmisión de gran bendición. Mi hermana Leticia Párraga, Hermana Leticia, hermana Dios te bendiga. Irma Acosta Hernández. Hermana Irma, Dios me la bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Dándole gracias a Dios por esta preciosa noche, este día viernes. Diana Amén. Moreira, El cual, Dios te bendiga. amén, que podemos compartir con usted en este día especial. Amén. Vamos a orar. Padre amado que está en los cielos, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor, por tu gracia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor, de principio a fin
a poder estar firmes en tus caminos. Padre, que la palabra que hoy vamos a recibir de parte tuya sea alimentándonos, sea instruyéndonos, sea edificándonos cada día más en todo. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, por todo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. 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 Qué bendición que estés con nosotros en esta preciosa noche. Amén. Bendiciones a toda la iglesia del Señor. Vamos a tener un tiempo de adoración. ¿Qué tal si usted en esta noche se une con nosotros para adorar a nuestro Padre Celestial, al buen Dios de los cielos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a decirle: queremos darte gloria y alabanza. Amén. Gloria a Dios. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria, gloria a Dios, y alabanzas. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, Señor, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Hoy queremos darte gloria, aleluya, y alabanzas. Levantamos nuestras manos adorándote, adorándote, Señor. Queremos darte gloria, sí, Jesús, y alabanza. Gracias, Señor. Y levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tu milagro son. No hay otro como tú. Te adoramos, Jesús. No hay otro como tú. Grande eres tú, Señor. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Dígale al Señor en su casa: grande eres tú, Jesús. Grande tus milagros son, sí, Señor. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grande tus milagros. Gracias por todo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Jesús, por tu inmensa bondad, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale gracias en su casa. Gracias. Muchas gracias, Señor, aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti, sí, amado Dios, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígale en su casa: gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor
Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo. Gracias, amado Dios. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Y puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por todo, Jesús. Sea agradecido con Dios. Gracias por la vida. Gracias por la provisión. Gracias por tu protección, Señor. Gracias porque nos guardaste del mal y de la muerte. Gracias, Señor. Eternamente agradecidos a ti. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito eres, oh Dios. Siempre sea agradecido con Dios. Dele gracias a Dios por su bondad, por su inmensa misericordia para con nosotros. Aleluya. Para con nosotros que somos sus hijos. Bendito eres, amén. Jesús. Él nos ha guardado, Él nos ha cuidado, Él nos ha protegido. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con unas alabanzas. Y después de esto estaremos entrando de lleno a la enseñanza del día de hoy. Amén. Vamos a decirle solamente en Cristo. Solamente en Él. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo. Gloria a Dios. Solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Y me libertó y rompió cadenas de esclavitud. Y siento la gloria de mi Jesús. Doy gloria a Dios, Él me libertó. Y dígalo, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Amén. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder
para libertar. Nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo que mora en las alturas y salva al pecador. Que mora en las alturas y salva al pecador. Nosotros no adoramos a dioses de madera. Gloria a Dios. Que fabrican los hombres A su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo que mora en las alturas y salva al pecador. Que mora en las alturas y salva al pecador. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Porque Él sana a los enfermos, echa fuera al demonio, calma los vientos y la tempestad. Dígalo. Este es el Cristo, alaba a Dios, que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera al demonio, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabo a Él, y yo le alabo a Él, y yo le alabo a Él, sirviéndole mejor. Amén. Y yo le alabo a Él. Gloria a Dios. Le alabo a Él. Y yo le alabo a Él, sirviéndole mejor. Hay una fiesta. Y fiesta, fiesta, continuamente en mí. Continuamente en mí hay una fiesta. Fiesta, fiesta, desde que Cristo me salvó. Y yo le alabo a Él, y yo le alabo a Él, y yo le alabo a Él, sirviéndole mejor. Dígalo en su casa. Y yo le alabo a Él. Aleluya. Y yo le alabo a Él. Y yo le alabo a Él, sirviéndole mejor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Cómo se siente, mi hermano, mi hermana? Aleluya. En esta preciosa noche, dándole la gloria y la honra al Señor. Amén. Vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios, en la enseñanza, y no se olvide las peticiones de oración. Ya el cuaderno anterior se nos terminó. Hoy tenemos otro cuadernito, amén, para escribir todas las peticiones de oración de que usted hoy va a confiar en Dios y va a ver el milagro en su vida. Amén. Crea en el Señor Jesucristo. Amén. Durante estos meses hemos visto milagros, cómo Dios ha sanado, ha libertado, ha fortalecido, ha levantado. Solamente para los que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Así que usted escriba sus peticiones de oración. Amén. Que al final estaremos orando por cada una de estas peticiones que hoy se estarán leyendo al finalizar de este espacio que hemos dedicado para poder edificarnos mutuamente. Amén. Que Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga todo lo que usted tenga por delante. Amén. Muchos hermanos que ya empezaron nuevamente a activar su economía, su trabajo. Bueno, que el Señor los bendiga poderosamente. Alabado sea el nombre del Señor. Este mes de junio es un mes de cambio, es un mes en el cual vamos a ver el favor de Dios en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Adelante en Cristo Jesús. Adelante en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, quiero también aprovechar esta oportunidad para mandar saludos de cumpleaños a dos queridos hermanos muy amados de nuestra amada iglesia Filadelfia en el Ecuador. Primeramente quiero mandar un saludo especial a nuestro querido amado pastor Isacio Sancán Baque, presidente ministerial de nuestra misión en la ciudad de Quito. Está nuestro hermano pastor Isacio Sancán, hoy está cumpliendo un año más de vida. Que el Señor me lo bendiga, mi amado hermano pastor Isacio. Así como dice la palabra de Dios en Jeremías 17:7, bendito el Jehová, bendito el hombre cuya confianza es Jehová. Amén. Entonces, así mismo, mi amado pastor, que Dios me lo bendiga mucho en este día de su onomástico. También quiero mandar un saludo muy especial a una jovencita muy amada también de nuestra amada iglesia, nuestra hermana Nicole Mosquera Villamar, amén, que está cumpliendo nada más y nada menos que 15 añitos de vida. Amén. Gloria al Señor. Así que felicidades, felicidades a Nicole en este día de su cumpleaños. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde,
que crezcas en sabiduría, en conocimiento, en una estatura de una mujer conforme al corazón de Dios. Así que felicidades a Nicole Mosquera Villamar, que está cumpliendo 15 años de vida. Ella es mi sobrina, amén, una sobrina muy querida, muy amada por nuestra amada iglesia y por nuestra amada familia Villamar. Es hija de mi querida hermana Rebequita, amén, de Rebeca, su primogénita, amén. Así que felicidades, amén. No, ahí nos me guardan un pedacito de torta, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que felicidades a los cumpleañeros de nuestra amada iglesia Filadelfia en el Ecuador, hoy 5 de junio. Amén. Vamos a orar para entrar en la enseñanza del día de hoy. Amén. Y también saludamos a todos los hermanos que están cumpliendo años. Amén. Que han estado cumpliendo años en esta primera semana de este sexto mes del año 2020. Padre amado que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos por este tiempo. Padre, ayúdanos cada día a entender tu palabra, a poder asimilar, Señor, a hacerla parte de nuestro día a día. Bendice a tu pueblo, Señor, que esta palabra corra con libertad, Señor. Enséñanos cada día más a entender tus preceptos, tus conocimientos, Señor, para ser hijos mejores para ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias por tu presencia, Espíritu Santo, que nos guía, nos instruye, nos alimenta, nos organiza todo. Oh Espíritu de Dios, ¿qué seríamos sin ti? Gracias te damos. Muévete a través de tu palabra, Espíritu Santo, a todos aquellos que nos están viendo en sus hogares. En esta noche te damos gracias, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y como estábamos viendo, amados hermanos, el día domingo que empezamos el reto de la iglesia a través de la historia, habíamos visto cómo la iglesia se había mantenido durante todos estos procesos históricos. La iglesia tuvo que aprender a adaptarse frente a todo tipo de circunstancia adversa que se le presentó, hermanos. Y una de las cosas terribles que faltó tocar la semana pasada era el aparecimiento de la apostasía. Hay muchos que enseñan que la apostasía todavía está por venir o que ya empezó. La apostasía existió desde que la iglesia se inauguró. No me cree, vamos a la palabra de Dios. La apostasía es todo aquello que se desvía de la palabra de Dios. O sea, son personas, hermanos, amigos que estuvieron en los caminos del Señor y de un momento a otro se desviaron de la doctrina y comenzaron a predicar otro tipo de enseñanza bajo el nombre de Jesucristo. Eso es un apóstata, alguien que se retrae o se aparta de lo que le han sido enseñado. Entonces, desde que la iglesia se formó, hubo esta corriente de apostasía en medio de la iglesia. Y vamos a ver que gran parte de la iglesia tuvo que combatir bajo esta corriente. En los días de la primera iglesia, habíamos visto que la primera iglesia se inició en el año 33 después de Cristo hasta el año 100. Durante todo ese periodo de casi 70 años que se formó la primera iglesia del Señor, 70 años, se escribieron todos los libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Amén. Durante todo ese primer periodo de la primera etapa de la iglesia en su historia, se escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 de Corintios, todos los libros se escribieron. Amén. Durante ese periodo. Pero en ese periodo también se levantaron falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, falsos apóstoles. Amén. Y que comenzaron a combatir contra la doctrina del Señor. Vamos a ver, amados hermanos, durante esta primera etapa las falsas doctrinas estaban dañando ya la iglesia. Amén. Ya se habían levantado falsos hermanos con enseñanzas, con imaginaciones que desviaban la doctrina de Jesucristo. Ya habían falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles. Amén. Y todo esto empezó desde a raíz que la iglesia se inició. Amén. Usted ve cómo los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, habla acerca de aquellos. Y vamos a ver algunos versículos de la Biblia, amados hermanos, que nos comprueban que lo que estamos nosotros hablando ahorita es verdad. Vamos a ver lo que Pablo le escribió, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Miren lo que dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo
11, versículo 13. Lo va a leer lo que dice ahí la palabra del Señor. Amén. Dice, porque estos, lea bien, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Miren lo que Pablo dice aquí. Ya había en iglesia. Y cuando Pablo escribió esta carta a los corintios, no habían pasado ni siquiera ni 40 años de que la iglesia se había formado. Terrible, hermano, la situación. Son obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Ya habían, que se disfrazan como obreros de Cristo. Ya había en la iglesia primitiva, ya había este tipo de apostasía. Ya existía esta apostasía de los falsos apóstoles, ya había. Imagínense, desde el principio, desde que la iglesia se estableció. Es que, hermano, el enemigo siempre se ha movido. Se ha movido dando una falsa enseñanza a aquellos al cual Dios ha establecido. Miren, en el Génesis pasó lo mismo. Dios le dio una enseñanza a Adán. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue la enseñanza que Dios le dio a Adán? De todos los árboles que están aquí en este huerto puedes comer, menos del árbol que está allá, que es el conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué le dijo una enseñanza? Porque le mostró algo. Le dijo, si tú comes de ese árbol, vas a morir. Fue una advertencia, una enseñanza. Le mostró algo que Adán no conocía, que era la palabra muerte. ¿Cuándo la vino a aprender? ¿Cuándo vino a entender a Adán de lo que era la muerte? Cuando Dios le dio la advertencia, le dio la enseñanza. No hagas eso, hazlo de acá, la enseñanza. No come de todo lo que está aquí, menos de lo que está allá, de ese árbol. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás no fue a la cabeza, no fue a Adán. Satanás fue y comenzó a hablar con Eva. Y le cambió la enseñanza. Le cambió lo que Dios le había enseñado a esta pareja. Satanás la transformó, la cambió. Se la puso más bonita. Amén. Se la puso más placentera. Le dijo, con que Dios les ha dicho que van a morir. No, no van a morir. Lo que pasa es que ustedes van a ser como Dios. Tremendo. Utilizó las palabras de la enseñanza de Dios y la adaptó a otro tipo de enseñanza para hacerlos pecar, para hacerlos que se aparten del mandamiento, para convertirlos en apóstatas. Y se apostataron de la ley de Dios, apostataron del mandamiento que Dios les había dado y tuvieron consecuencias terribles. Y por culpa de eso, toda la humanidad se contaminó. Y en Génesis dice que la tierra es maldita. Terrible, hermanos. Entonces, entendemos y vemos que ya las corrientes apóstatas no es que han existido en estos últimos tiempos, se han dado a notar. No, durante toda la historia de la iglesia se ha mantenido este viento de apostasía. Desde los primeros, desde cuando estaban los apóstoles, ya había gente que estaba apostatando de la fe en Cristo y estaban empezando a formar un evangelio totalmente diferente. Entonces, vamos a ver otro versículo. Vemos, Pablo denuncia a los falsos apóstoles en su tiempo. Imagínense, ya en los tiempos de los apóstoles ya habían falsos apóstoles. ¿Cuánto más ahora? Imagínense. Cuando usted sabe que todo va avanzando, ¿cuánto más ahora? Entonces la iglesia, frente a todo tipo de apostasía, ha tenido que enfrentarse. Ha sido un reto para la iglesia para no dejarse convencer de todo tipo de corrientes y doctrinas apóstatas. Ya en los tiempos de Pablo ya existía. Vamos a ver que también habían falsos falsos hermanos. Ahí mismo en el mismo capítulo 11 de 2 Corintios, más abajo, en el versículo 26, mira la denuncia que hace el apóstol Pablo frente a estos falsos hermanos. Y dice así, amados hermanos: en caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. ¿Por qué Pablo pone el nombre falsos hermanos como peligro? Porque dentro de la iglesia ya había gente que estaba encubierta.
Gente que se disfrazaban de hermanos con el único deseo de espiar cómo ellos alababan a Dios, cómo ellos ejercían el culto al Señor, cómo ellos se organizaban como iglesia para ir camufladamente a escuchar y ir a chismear todo a las autoridades para que vengan y los clausuren, los metan presos. La persecución. Ya en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la iglesia primera, ya habían falsos apóstoles, ya habían falsos hermanos. Y frente a todo eso, la iglesia tuvo que mantenerse firme. Hay muchos que dicen, yo hubiese querido estar en la iglesia primitiva. No, hermano, no fue fácil ser parte de la iglesia primitiva. No era fácil, hermanos. También dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice Pablo también acerca de los falsos hermanos. En Gálatas capítulo 2, versículo 4. Pablo aquí es más claro, ¿no? Y a esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es lo que antes estábamos ampliando, ¿no? Ya habían estos apóstatas. Ya existían las corrientes apóstatas en la iglesia primitiva. Amén. Ya existía. Y frente a eso la iglesia tenía un reto de permanecer fiel en la doctrina del Señor. De no dejarse desviar ni por la izquierda ni por la derecha. Y mire que en esos tiempos no tenían las facilidades que hoy tenemos ahorita, como ejemplo, estos sistemas de comunicación actualizados como el internet, las redes sociales. Ellos escribían una carta, los apóstoles a veces no podían viajar donde estaban las iglesias establecidas, pero escribían cartas y mandaban para que la fe se solidifique, la doctrina no la cambien, porque ya la iglesia tenía ese problema. Tras que estaban siendo perseguidos por los judíos, había una infiltración y habían también gente que se hacía pasar como falsos apóstoles, introduciendo herejías destructoras, destruyendo a la iglesia desde adentro hacia afuera. Ya tenía ese peligro la iglesia. Hay muchos que dicen que no, la apostasía es en los tiempos finales. No, en los tiempos finales también hay un aparecimiento de la apostasía de una manera mundial, terrible. Pero ya había en la iglesia primitiva, ya existía en la iglesia primitiva esta corriente de apostasía. Miren también lo que habla también de los falsos maestros. Segunda de Pedro, miren, para no ser tan paulista, ¿no? Vamos a leer lo que el apóstol Pedro habla a la iglesia, advirtiéndole sobre los falsos maestros, gente que te enseña cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pedro dice, así como sus padres tuvieron falsos profetas, también ahora este pueblo de Dios también tiene sus falsos maestros. Bueno, voy a leerle. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. Falsos maestros. Falsos apóstoles. Falsos hermanos. Ya había una corriente de apostasía que la iglesia estaba enfrentando. La iglesia primera. Amén. No le estoy hablando de la iglesia de ahora, no, la iglesia primera. No había pasado ni siquiera 30 años de que cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, y ya estaba empezando la apostasía a dar sus primeros frutos dentro de la iglesia. Una iglesia que estaba siendo perseguida. Entonces vemos que la iglesia tenía retos, dificultades. Cuando hablo de retos, hablo de dificultades para mantenerse firme. El primer reto que vimos el día domingo en la iglesia primitiva era la persecución de los judíos. Una persecución terrible, atroz de parte de todos los líderes judíos para desaparecer a la iglesia de Jesucristo. No querían ellos volver a escuchar que nadie dijera el nombre de Cristo. Pero mientras ellos mataban a muchos, la iglesia seguía aumentando. No contentos con eso, tenían otro tipo de ataque. La introducción de herejías destructoras, la introducción de doctrinas erradas, que salían desde el propio pueblo, desde la propia iglesia cristiana, salían falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, que comenzaban a desviar el rebaño del Señor. Por eso era la importancia de los apóstoles de escribir cartas advirtiéndole a la iglesia, advirtiéndole a los ancianos que tengan cuidado del rebaño,
Porque ya están, dice, ya están estos falsos. Ya están destruyendo a la iglesia desde adentro hacia afuera. Pero la iglesia se mantuvo frente a todo este tipo de adversidad, este tipo de ataque. En la primera etapa se mantuvo la iglesia, no perdió su horizonte, no perdió su enfoque en Cristo Jesús. Entonces, durante toda la etapa del crecimiento de la iglesia, desde la etapa primera hasta la etapa actual que ahora nos ha tocado vivir en este siglo XXI, la iglesia ha tenido diferentes tipos de ataques, ha tenido persecuciones, ha tenido que enfrentar adversidades como terremotos, guerras, pandemias, pero la iglesia no ha desaparecido, la iglesia no se redujo, la iglesia no se inhibió. Por el contrario, la iglesia supo adaptarse frente al obstáculo, frente a la adversidad que se le presentara en su camino para seguir adelante, para seguir haciendo la obra del Señor. Es por eso esta enseñanza que estamos llevando, amados hermanos. Vamos a continuar, amados hermanos. Estamos viendo lo que es parte de la iglesia primera, amados hermanos, iglesia del Señor, una iglesia que se estableció dentro de un pueblo, de un contexto judío, una iglesia que aprendió a mantenerse unida. Alabado sea el nombre del Señor. Una iglesia que se mantuvo hasta los años 100. Mire lo que pasó en esta iglesia. En el año 64 hubo un gran incendio en Roma. Este emperador romano que incendió esta ciudad, Nerón, fue el que acusó a los cristianos de haber provocado este incendio. Y así empezó una gran persecución para la iglesia por parte de un emperador romano. Muy aparte de la persecución judía, vino también la persecución por parte de los romanos. A partir del año 64 después de Cristo empieza una época de persecución, de muerte, de cárcel, de arrestos, terrible para la iglesia del Señor. Producto de esto, en el año 70 destruyen el templo de Jerusalén y el pueblo de judíos, los pueblos judíos quedaron cautivos. Amén. Quedaron presos bajo el yugo y el imperio romano. La iglesia empezó en Jerusalén. Pedro era el líder de esta iglesia. Amén. En los primeros 6 capítulos del libro de Hechos podemos entender y comprender que todos eran judíos en la iglesia primitiva, hasta el capítulo número 6 del libro de Hechos. Cuando aparece el apóstol Pablo, amén, este desarrolla una doctrina alrededor de Jesucristo con 3 énfasis. Los 3 énfasis doctrinales del apóstol Pablo que tenía en su desarrollo ministerial y apostólico dentro de la iglesia era de establecer que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo había resucitado y que Jesucristo vendría por segunda vez. La predicación de Pablo hacia los gentiles cogió fuerza a través del liderazgo de un hombre llamado Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Es allí que se formaron discípulos de tanto de Juan como de Pedro. Amén. La tradición declara que el apóstol Pedro murió crucificado en el año 67 después de Cristo. Y un año después, en el año 68, el apóstol Pablo murió decapitado en Roma. Todos los dos fueron unos que otros fueron baluartes de la iglesia primitiva. Fueron líderes en los cuales la gente ponía su mirada, pero fueron asesinados. Esta es la palabra correcta para declarar lo que le sucedió a Pedro y a Pablo. Fueron asesinados por los romanos. Amén. Terrible, hermanos. Terrible lo que pasó para la iglesia. Para la iglesia fue un desaliento saber que sus líderes, los apóstoles, tanto Pedro, que era el que estuvo cerca de Jesús, amén, en el cual siempre tuvo el ímpetu de salir, de ejercer un liderazgo, de conllevar la enseñanza. Y también Pablo, que se convirtió como un atalaya con el mensaje evangelístico para el pueblo, para las naciones judías, para las naciones gentiles de aquel tiempo. Ha de haber sido muy doloroso para la iglesia en aquel momento haber perdido a 2 de sus principales caudillos, principales líderes de la iglesia. Recuerden que en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, durante los primeros 100 años, no existía el denominalismo. Amén. No existían las clases de iglesias evangélicas cristianas. No, existía una sola iglesia y se combatía contra las falsas doctrinas que ya estaban empezando a perpetuar desde adentro de la iglesia para dañar la fe de mucho pueblo de Dios. La persecución de parte de los judíos se torna más fuerte. Aún el imperio romano, con el emperador Domiciano, coge más fuerza en esta persecución y la iglesia no desaparece, la iglesia no retrocede,
la iglesia se mantiene firme y ya era el año 90 después de Cristo. Amén. Vamos a ver algunas cosas, amados hermanos, que pasaron en la iglesia primitiva para mantener su fe. Gloria al Señor. En ese tiempo, la membresía de la iglesia cristiana era contada por millares de los cristianos que habían. Eran por millares los que la gente venía a los pies de Cristo. La doctrina de Pablo era expuesta a través de la carta a los romanos como una carta fundamental para el crecimiento de la fe. En otras palabras, la carta de Romanos se convirtió como una enseñanza para entender la fe puesta en Cristo Jesús. La doctrina de la iglesia por medio de la carta de Romanos. Amén. Es ahí que se entendió el bautismo, que era por inmersión en las aguas. El día del Señor, celebrado el domingo, que fue reemplazando, amén, aquella solemnidad que hacían el día sábado. La cena del Señor era observada cada vez más como en una reunión de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de ser hecha como un servicio en el hogar. En los primeros años de la iglesia primera, la cena del Señor la hacían en los hogares. Y la hacían como una acción de gracia, ¿no? Era un momento para comer. Usted ve la forma como Pablo describe esta cena a los corintios, diciéndole que muchos iban solamente a comer. Amén. Porque era una cena, se compartía alimento, la gente iba a comer, a llenar. Entonces muchos decían, hoy no hagas merienda porque hoy toca cena y vamos a comer con los niños a la cena. Todo esto cambió. Pablo comenzó a establecer normas, enseñanzas, para que tomen una solemnidad al acto de celebrar la cena del Señor. En la iglesia primitiva, en este tiempo, en este periodo apostólico inicial de la iglesia, no existían jerarquías. Amén. No hacían jerarquías. Nadie se le cuadraba a alguien. No había eso de que tú eres más importante que yo y que o yo soy apóstol y tienen que respetarme y que tienen, si es posible, llevarme en peso. Esas pretensiones no existían. Lo que había en diferentes ministerios y cada uno cumplía un rol importante dentro de la iglesia del Señor. Ni uno pretendía ser más que el otro. Existían el ministerio de los apóstoles, el de ancianos, que era una especie de pastores. Amén. Había los presbiterios, que era como una reunión, como un concilio, como una reunión de ancianos, de varios pastores. Amén. Existían los obispados. Había también, como se dice ahora, los hermanos que ayudan, los acomodadores, los ujieres. Bueno, en ese tiempo le decían los diáconos. Amén. Existían estos ministerios en la iglesia del Señor. Y todos con una igual importancia. Amén. Los cultos que celebraban en los primeros años de la iglesia primera eran parecidos al que se celebraban en las sinagogas judías. Eran muy parecidos. Amén. Se leían las escrituras del Antiguo Testamento, porciones, se leían algunas cartas de los apóstoles que habían escritos y de algunos evangelios. También se leían salmos, se cantaban himnos cristianos. Amén. Habían hermanos que componían himnos cristianos. ¿Sí? Las oraciones eran espontáneas. Casi siempre al final de cada culto se participaba de la cena del Señor. En el año 69 después de Cristo ya se circulaban los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, también las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Santiago y las dos cartas del apóstol Pedro. Y en el año 69 después de Cristo ya existían estas cartas, ya existían estos escritos que eran compartidos. Muchos hermanos pagaban, gente que tenía dinero en la iglesia primitiva, pagaban a los escribas para que ellos hagan copias de estas cartas y a su vez sean repartidas en diferentes iglesias donde Cristo era predicado. Esta era la iglesia primitiva, hermanos. Era una iglesia que tenía un orden. No había esta jerarquía, no había pretensiones. Todos cumplían a cabalidad su trabajo para la obra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Durante la persecución romana, cuando inicia la persecución romana, se escribieron también las cartas de Juan, las cartas de los hebreos. El evangelio de Juan se terminó de escribir, la carta, el libro del Apocalipsis y el libro de la carta de Judas. Amén. El reconocimiento de todos estos libros, incluidos en el Nuevo Testamento, que cumplieron el orden canónico, vino después, ¿no? Todo esto se dio en la iglesia primera. Aspectos muy positivos. Se terminaron de escribir todos los libros del Nuevo Testamento. Amén.
frente a toda persecución que había de parte de los judíos de Roma, frente a la infiltración de gente que se camuflaba de cristianos para hablar de todo lo que ellos hacían a las autoridades, frente al aparecimiento de ciertos apóstoles falsos que trataban de ganarse las ovejas para llevar a su propio redil, ante el aparecimiento de falsas doctrinas en la iglesia primera, la iglesia se mantuvo firme ante todo tipo de problemas. Miren las adversidades, amén, que la iglesia comenzó a experimentar. Adversidades muy difíciles, hermano. Y la iglesia no tenía infraestructura, amén, casas construidas. La iglesia no tenía templos, amén. ¿Sabe que uno de los aspectos de la iglesia primitiva, como dice el libro de Hechos, es que comenzaron a vivir en comunidades? Comenzaron a vivir comunidades. Dice la Biblia que todas las cosas que tenían, las tenían en común. Todos los bienes, los terrenos que tenían, los que tenían más dinero, vendían todas sus posesiones y toda esa venta la traían a los pies de los apóstoles, para que estos a su vez comiencen a haber una repartición equitativa según las necesidades de cada familia de las iglesias. Esto se dio durante casi cerca de 20 años. Amén. Esta forma de vivir en comunidades aisladas, algo que el Señor no le dijo a Pedro que hiciera, ¿no? Esto fue una iniciativa propia, siguiendo las tradiciones judías, viendo el ejemplo de Moisés en el desierto. Ellos también establecieron una subcultura fuera de las ciudades, ¿no? Y por eso vino también una persecución, y eso no avanzó. Usted sabe que lo que no viene de parte de Dios no permanece, ¿no? Usted puede tener una iniciativa muy buena, pero si Dios no lo aprueba, amén, no va a avanzar. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Usted puede tener una iniciativa muy buena y tal vez no esté pecando o lo haga de todo corazón, pero si Dios no lo aprueba, no va a prosperar eso, no va a avanzar. Entonces, eso pasó también con Pedro, ¿no? Acuérdense que en una cierta ocasión Pablo tuvo que viajar a Roma junto a Bernabé, y Bernabé también fue seducido a este tipo de enseñanza que practicaba Pedro, una enseñanza judaizante, ¿no? Y Pablo tuvo que cortar de raíz de la yugular, fue y encaró a Pedro delante de muchas personas, algo que también Pablo no tuvo que haber hecho, ¿no? Pero fue necesario, como dice ahí mismo en la escritura, dice porque era de condenar. Bien, vamos a pasar a la segunda etapa de la iglesia, amados hermanos, que es la iglesia preconstantiniana. Amén. Hemos visto los retos ya de la primera etapa de la iglesia. Nada fácil, pero la iglesia no desapareció. Murieron los apóstoles de Cristo y la iglesia no se escondió. En la segunda parte de la iglesia preconstantiniana, tiene un periodo de tiempo entre el año 101 hasta el año 312 después de Cristo. Durante cerca de estos 210 años que duró esta etapa, amén, vemos algunas cosas interesantes, amados hermanos. Entró en escena la persecución por parte del Imperio Romano. En el año 70 fue ya declarada oficialmente esta persecución contra la iglesia del Señor. Muchos cristianos a partir de esta etapa fueron encarcelados, fueron martirizados, fueron asesinados cruelmente, familias enteras, iglesias fueron diezmadas, martirizadas por el Imperio Romano. Pero la iglesia no desapareció, la iglesia no se redujo. Amén. Este periodo de tiempo duró entre el año 70 hasta el año 313. Amén. Durante cerca de 230 años la iglesia fue perseguida por Roma. Y durante todos esos 200 años la iglesia no desapareció. La iglesia no renunció a la fe. Es importante que usted entienda todo esto, hermano. Porque si usted es parte de la iglesia, usted debe comprender y entender que para ser cristiano no fue fácil durante todos estos tiempos. Hay muchas personas que en esta pandemia ya están retrocediendo. Hay muchos que han negado la fe. Hay muchos que están angustiados porque no pueden abrir su templo. En estos tiempos no tenían esa libertad de tener una edificación, una construcción para poder manifestar su fe ahí. No había eso, no existía. Tenían persecuciones, se reunían apenas en catacumbas, en cementerios por las noches, porque los judíos eran tan exagerados en su manera de ser, que para ellos pisar un cementerio ya era contaminación. Bueno, gracias damos a Dios, amados hermanos, porque ya en este segundo periodo de tiempo ya se había formado el Nuevo Testamento. Ya estaban todos los libros que hoy usted y yo lo disfrutamos y nos edificamos gracias al Señor. Amén.
La doctrina de la iglesia se desarrolló en este periodo de tiempo dentro de la doctrina de las cartas de los apóstoles, amados hermanos, escritos del Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en este periodo de tiempo nacen sectas. Amén. Se establecen sectas y herejías que con el nombre de cristianos dibujaban la enseñanza de Jesucristo, transformaban la fe del Señor. ¿Y por qué se dio esto, amados hermanos? La mayor parte de la iglesia comienza a formarse también en Grecia. Y muchos líderes griegos, amén, muchos líderes griegos de la iglesia comenzaron a tener pensamiento. Usted sabe que una de las cosas que tenían los griegos era el filosofar, era el pensar, el buscar las respuestas a sus interrogantes. Y comenzaban tanto a filosofar, a cuestionar, a decir ¿por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué Jesucristo dijo esto? Y comenzaron ellos a formar sus propias especulaciones, a formar sus propias ideas doctrinales. A raíz de la enseñanza de Cristo, comenzaron a cuestionar las cartas de los apóstoles, del apóstol Pablo, de las cartas del apóstol Juan. Comenzaron a cuestionar ciertos acontecimientos narrados en los libros del Nuevo Testamento, en los evangelios. Y comenzaron a haber pensamientos que fueron desviando, amados hermanos, a la iglesia del Señor, a sectas y herejías. Vamos a ver algunas sectas que se dieron en aquel tiempo. Una de las sectas más fuertes que se comenzaron a formar fueron las sectas de los gnósticos, cristianos gnósticos. Amén. Él se hacía llamar cristianos, pero eran los cristianos gnósticos. Ellos creían en Dios. Amén. Ellos creían en Dios. Nosotros creemos en Dios. Pero ¿sabe qué también creían? Creían en dioses pequeños inferiores. O sea, ellos decían que Dios es el Dios más grande, pero debajo del Dios más grande habían dioses pequeños, inferiores al Dios grande. Esa enseñanza comenzaron a practicarla, a enseñarla como norma de fe. Decían que habían dioses pequeños, muchos eran diosesitos buenos y habían también diosesitos malos. Comenzaron a utilizar mucha la alegoría para interpretar la palabra de Dios. Algo que hoy en día muchas iglesias están cayendo en el error. Amén. Alegorizan la palabra de Dios de una manera exagerada. Que es muy peligroso porque puede quitar el contenido real de la misma. Y ellos comenzaron a alegorizar de una manera exagerada todas las escrituras, amados hermanos. Ellos comenzaron a decir que Jesucristo tenía un cuerpo, que cuando vino aquí no tenía un cuerpo de carne y sangre, sino que el cuerpo de Jesucristo era diferente al de todo humano. Imagínese usted. Amén. Y eso comenzaban a enseñar la iglesia cristiana gnóstica. Eso se desarrolló, se instauró como una doctrina, como una herejía, como una secta ya en la segunda etapa de la iglesia. Si en la primera etapa de la iglesia ya habían falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos maestros, como acabamos de compartir con ustedes, ya en esta segunda edad de la iglesia, amén, comenzaron ya a formalizarse, a instituirse las sectas, herejes, como iglesias cristianas. Bueno, esto es hablando de los gnósticos, amados hermanos. Había otra secta que era conocida como la secta de los ebionitas. Ebionitas, imagínense usted. Fueron cristianos, eran cristianos. Ellos decían que creían en Cristo. Amén. Pero ¿qué sucedía con los ebionitas? Ellos creían que las leyes y las costumbres judías tenían todavía importancia dentro de la iglesia cristiana del Señor. Amén. ¿No se le recuerda a usted a alguien, amén, que le gusta traer la cultura judía a la iglesia del Señor? Bueno, los ebionitas, esa forma de pensar de que traigamos al judaísmo a la iglesia de Cristo, ya existió desde mucho antes, no de ahora. Eran los ebionitas. Creían en Cristo, se hacían llamar cristianos, pero también decían que las leyes y las costumbres judías eran también parte de la forma de la iglesia del Señor. Fueron tan duros ellos en su forma de ser que no aceptaban las cartas del apóstol Pablo. No aceptaban las cartas del apóstol Pablo. Para ellos, para los ebionitas, Pablo no fue un apóstol de Cristo.
Fue un hombre hereje, imagínense. ¿Sabe por qué? Porque Pablo se atrevió a predicar el evangelio a los gentiles. Y por lo tanto, los ebionitas no aceptaban a ningún gentil, solamente a los judíos. Eso era una secta. Todo aquello que se desvirtúa del sendero, del camino del Señor, de la enseñanza de Cristo, se transforma en una secta. Y frente a todas esas sectas, la iglesia en la segunda etapa, en la segunda edad de crecimiento, tuvo que enfrentarse. Imagínese usted. Hubo otra secta también, amados hermanos, que comenzó a formarse también, que eran los famosos montanistas. Estos montanistas fueron fundados por un tal líder que era conocido como Montano. Ellos, en cambio, deseaban, reclamaban regresar a los cristianos primitivos, vivir como una comunidad excluida de toda la sociedad. Yo le había dicho a usted que el apóstol Pedro, junto a los apóstoles, en los primeros años de la iglesia, ellos comenzaron a vivir en una comunidad, algo que Cristo no les mandó a hacer. En ninguna parte Cristo le dijo a Pedro que hiciera eso. Amén. Pero él lo comenzó a hacer. Como le decía, hay algo que tú tal vez quieras hacer algo para el Señor, pero si Dios no lo aprueba, si no es el propósito de Dios, eso no va a avanzar. Amén. No va a continuar. Pero en cambio estos montanistas, ellos querían volver a eso. O sea, querían nuevamente en convertirse como una sociedad aparte del mundo, ¿no? Aislarse de la sociedad. Y eso es muy peligroso, hermano. Hemos visto muchos documentos o documentales de algunas sectas que se han aislado de las ciudades, a los campos, a las montañas, y muchos han terminado en suicidios masivos. Dios nunca mandó a hacer eso. Dios nunca mandó. Antes Cristo nos mandó a nosotros que hagamos luz en medio de las tinieblas. La palabra del Señor también dice que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Entonces, todos estos tres tipos de sectas con el nombre de cristianos, todos estos se disfrazaban, se tomaban el nombre de Cristo, tenían sus seguidores. Ya habían estas sectas formadas y establecidas en esta segunda edad de la iglesia. No se olvide los gnósticos, los ebionitas y los montanistas. Frente a todo este tipo de problemas, amados hermanos, aparecieron los obispos, que fueron los que siguieron el legado de los apóstoles. Amén. Aparecieron los obispos, aquellos hombres que fueron formados, instruidos por los apóstoles que murieron. Estos obispos comenzaron a fortalecer a la iglesia en la enseñanza, en la autoridad. Muchos los catalogan como los padres de la iglesia, porque si no fuera por ellos comenzaron a defender la doctrina, las enseñanzas del apóstol Pablo, las enseñanzas del apóstol Pedro, las enseñanzas, las cartas del apóstol Juan. Comenzaron a establecer fundamentos doctrinales en la iglesia en la segunda edad del crecimiento eclesiástico. Porque ya habían estas sectas que cogían fuerza, que se tomaban el nombre de Cristo, decían: nosotros somos cristianos. Para nosotros Cristo tuvo un cuerpo diferente que cualquier otro ser humano. Otros decían: Pablo fue un hereje y nosotros tenemos que volver al judaísmo. Otros decían: tenemos que apartarnos de la sociedad e irnos lejos a vivir en comunidades aisladas. Y cogió forma. Se establecieron sectas, y frente a toda esa problemática, los obispos comenzaron a levantarse con una voz de autoridad. Amén. Frente a todo tipo de sectas y herejías que querían desviar la sana doctrina dada por Jesucristo a la iglesia del Señor. Entonces estamos viendo cómo la lucha por mantener la doctrina cogió fuerza, tanto en la iglesia primera como en la segunda etapa de la iglesia. Sectas totalmente destructivas. No decir ahora, amados hermanos. Y esto sucedió, amados hermanos, antes que apareciera Constantino. Cuando apareció Constantino en escena, hermano, fue un desastre doctrinal terrible, espantoso. Pero la iglesia no desapareció. La iglesia se mantuvo firme, amados hermanos. Algo bueno de esta etapa de la iglesia es que había una iglesia purificada, una iglesia firme debido a la persecución. Amén. No era una iglesia que andaba con dobleces, era una iglesia que andaba con los pies puestos sobre la roca que es Cristo.
Era una iglesia que tenía una sola enseñanza unificada. No existía el denominalismo como hay ahora, que yo creo en hablar en lengua, el otro dice yo no creo en hablar en lengua, el otro dice para acercarme a Dios tengo que ayunar 40 días, el otro dice para ayunar solamente necesito 3 días. Bueno, tantas doctrinas que hay ahorita en iglesias para alabar a Dios, hay que hacerlo con todos los instrumentos, como dice el Salmo 50, hay otros que dicen para alabar y glorificar el nombre de Dios hay que hacerlo de corazón, y suficiente con un piano. Amén, porque Dios ve la alabanza del corazón, no de los labios. Bueno, y así nos dividimos y comenzamos a dividir la iglesia, el Señor. Y es por eso que existen las denominaciones. Amén. Cuando veamos en los avivamientos, como el avivamiento de Susa, que fue una de las cunas de las catapultaciones de los grandes movimientos pentecostales, entre los pentecostales comenzaron a dividirse. Amén. Por ejemplo, la iglesia unitaria salió de un evento que había de pastores de las asambleas de Dios. De ahí salieron los unitarios. Un pastor de las asambleas de Dios dijo, bueno, yo creo, yo he estudiado que hay que bautizar a los hermanos solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y tuvo sus versículos y muchos se unieron a ese pensamiento, a esa forma de bautismo y comenzaron a formar los grupos unitaristas. A través de la historia, hermano. Esto se ha ido repitiendo en edad, tiempo tras tiempo. Las herejías, las sectas que se formaron no vinieron de afuera, nacieron dentro de la iglesia del Señor, amados hermanos. Dentro de la iglesia, esta secta que acabé de nombrarle, que existieron en la segunda etapa del crecimiento de la iglesia, fue un reto para la iglesia, fue un reto para los obispos que estaban en aquel tiempo. Ojo, nadie se atrevió a llamarse en esta segunda etapa apóstol, nadie. Se llamaban obispos, hombres que defendían la doctrina a capa y espada, porque había el crecimiento de estas 3 sectas que fueron una de las más fuertes en aquel tiempo, amados hermanos. ¿Sí? La iglesia creció en este periodo de tiempo. Se ven los testimonios de algunos historiadores como Josefo, amados hermanos, que en aquel tiempo murieron miles y miles de cristianos. Murieron muchos mártires del Señor. Y la persecución de la iglesia fue muy intensa. Amén. Las causas eran que los cristianos se negaban a adorar al emperador. Y esa causa era declarada como rebelión imperial. La causa de muerte de los cristianos, en la mayoría de los casos, era rebelión imperial. ¿Cuál era la rebelión imperial? No adorar al César. Para los romanos, el César era un dios humano, ¿no? Era un semidios para ellos, ¿no? Entonces ponían a los cristianos y les decían adoren al César, y no lo hacían, lo mataban. ¿Cuál era la causa de muerte? Rebelión imperial, para que usted sepa. Vamos a entrar en la tercera etapa del crecimiento de la iglesia, amén, y los retos que tuvo que enfrentar. Como hoy en día tenemos el reto, un reto de la pandemia, que muchos los ha hecho temblar y que no saben qué hacer y están gritando, están por ahí llorando. La iglesia del Señor nunca perdió la compostura. La iglesia aprendió a orar. En todas estas 2 primeras etapas, algo que la iglesia se mantuvo en oración. Amén. No salían en marchas, eran bastante cristianos, pero en ningún momento usted vio que los cristianos organizaron marchas en contra de los césares, exigiendo libertad de culto. No, ellos estaban orando. No como ahora, no. Ahorita todo el mundo quiere salir a marchar y hacer huelga, protesta, que sí. Y tú cuando le dices, ¿por qué sales a protestar? Es que usted no sabe la historia de Martin Luther King Jr. Y se basan a un hecho histórico y no a la palabra de Dios para justificar una acción. Seamos bíblicos. Y es por eso que hay que conocer la historia de la iglesia, cómo ha tenido que luchar frente a esos retos y cómo la iglesia se ha mantenido firme frente a todo tipo de persecución, de herejías, de sectas. Vamos a ver más adelante cuando veamos los tiempos que tuvieron que pasar de pandemias. Amén. Hubieron pandemias más catastróficas que el COVID-19 y la iglesia no se detuvo, la iglesia no renunció, la iglesia no claudicó, la iglesia siguió avanzando. Eso vamos a estar viendo. Amén, si el Señor lo permite, el día de mañana. Pero hoy vamos a ver la iglesia constantiniana. Cerca de casi 230 años la iglesia fue perseguida por Roma. Cerca de miles de cristianos murieron asesinados en los circos romanos. Muchos fueron experimentos de atrocidades. O sea, los romanos comenzaron a inventarse formas de matar a los cristianos a través
de ejecuciones masivas. Mataban niños, adultos, ancianos, adolescentes, jóvenes. Ellos no veían edad ni rango. Ellos mataban a los cristianos. Ellos veían a los cristianos como enemigos. Usted sabe que uno de los catapultores de este odio fue Nerón, ¿no? Nerón quemó Roma, y aunque muchos de los que rodeaban a Nerón, que eran parte de su gobierno, podríamos decir, sabían que era Nerón el que había causado el incendio, muchos se quedaron callados frente al asesinato de miles de cristianos por causa de algo que no habían cometido. Pero ¿qué sucede, amados hermanos, en esta nueva etapa de la era cristiana? En el año 312, un hombre llamado Constantino gana una batalla para afirmarse como emperador romano. Él tuvo una batalla definitiva. Si él perdía esa batalla, no podía ser emperador. Si él ganaba esa batalla, él se afirmaba como emperador. Y sucede que ganas esa batalla, y al ganar esa batalla, él dice que tuvo una visión en el cielo. Y la visión que vio en el cielo fue una cruz encendida en llamas. Entonces él dijo que gracias a Jesucristo, él pudo ganar esa batalla y consolidarse como emperador. Y debido a eso, en agradecimiento, él declara que con esa señal él iba a conquistar. Y se abrió un marco, una brecha histórica. En el año 312 después de Cristo. Y en el año 325, amados hermanos, cerca de 23 años después, este Constantino, ya emperador de Roma, conforma un concilio llamado el Concilio de Nicea. Y en este concilio, entre las cosas más importantes, él establece al cristianismo como la religión oficial de Roma. A partir de este año cesan las persecuciones, cesa el hostigamiento, cesan los encarcelamientos a los cristianos. Hubo una especie de paz para la iglesia cristiana. Pero lo que venía después era mucho peor. Amén. Era mucho peor. Mire todo lo que hemos visto hasta ahorita. Todo lo que la iglesia ha tenido que enfrentarse. Que ha tenido que luchar para mantenerse firme delante de Cristo. No ha sido fácil. Por eso la palabra del Señor dice que de los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y esta violencia sigue sufriendo el reino de los cielos hasta la actualidad. Y solamente los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Este hombre delirante, loco en su manera de pensar, se declara a él líder de la iglesia cristiana. Él no se bautizó, él no se arrepintió de sus pecados. Él no fue a buscar a un obispo de la iglesia y decirle: yo hoy me arrepiento de mis pecados y vengo a... No, nada. Él lo proclamó con un escrito imperial. Y eso comenzó a dar inicio a lo que se conocería después como la iglesia junto a la política. Eso fue el inicio de lo que después se consolidaría como la iglesia católica, apostólica y romana. Eso fue el inicio. Amén. No fue el todo, fue el inicio, porque pasaron cerca de casi 300 años después, un poquito más, para consolidarse como una institución religiosa en todas partes del mundo. Pero fue Constantino uno de los catapultores de que esto se dé a cabo. Entonces sucede con este hombre, a partir de ese concilio en Nicea, son datos históricos, ¿no? En el año 325 queda como una religión nueva, una religión oficial en el Imperio Romano. Amén. 5 años después, Constantino, en su delirio de grandeza, funda una ciudad llamada Constantinopla. Amén. Donde queda una ciudad griega, la capital del Imperio Romano. En lo que se conoce actualmente hoy como Estambul, Turquía, la entrada del Medio Oriente a Europa, ¿no? Constantinopla, ahí quedaba la ciudad, una ciudad hermosa, lindísima, pero la construyó para su alabanza, ¿no? Acuérdense como Nabucodonosor se paseaba por los patios, por los jardines de Babilonia, y él dijo: esta es la Babilonia que yo creé para la gloria y majestad mía, ¿no? Bueno, algo así le pareció hacer a Constantino, ¿no? Crear una ciudad que lleve un nombre de él, ¿no? Constantinopla, ¿no? Para Constantino. Con Constantino como nuevo emperador romano, entre comillas cristiano, vino la prohibición del paganismo. Amén. ¿Sí? El paganismo.
Recuerde que el Imperio Romano estaba lleno de tanto paganismo en todo su entorno, ¿no? La palabra pagano viene de la palabra costumbres de gente del campo, ¿no? Gente de la parte rural. De ahí viene la palabra paganismo, pagano, ¿sí? Costumbres de gente del campo, creencias. Amén. Ven que te voy a bañar y te va a pasar el huevo porque te veo que está ojeado. Ven para soplarte o fumarte humo, dicen por ahí. Ven para llevarte donde la comadre para que te pase y te pegue el baño de los montes. De esa palabra. Entonces, todas esas costumbres paganas, Constantino las clausuró, se las prohibió que hagan esas prácticas. Después hubo una separación de la misma iglesia porque comenzaron a introducirse doctrinas que no estaban de acuerdo a lo que la iglesia creía. Pero esas doctrinas eran auspiciadas por Constantino. Amén. Entonces nadie podía refutar porque Constantino, aparte de ser el líder que él se había proclamado, nadie le podía decir a él, Constantino, oye, tú no eres el líder de la iglesia de Cristo. Porque si no, Constantino siguió matando. Amén. Él se hizo cristiano, pero seguía matando a la gente. El que se iba en contra de él, como vuelvo y repito, él no se bautizó, él no creyó, él no se arrepintió de sus pecados. En él no existió lo que existió en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un enemigo de la iglesia, era un perseguidor de la iglesia. Amén. Él describe cómo arrastraba a hermanos y hermanas desde su casa a las cárceles. Constantino también fue un perseguidor de la iglesia. Fue alguien que creía que la iglesia era enemiga de Roma. Pero él no se arrepintió. Él vio una visión, él dice que vio una visión en el cielo, una cruz con llamas. Es lo que él dice. Nadie más la vio. Pero en él no hubo un arrepentimiento. En él no hubo una separación de una vida pecaminosa a una vida en santidad. Bien, vamos a ver qué ocasionó con esto. Los primeros pasos que dio Constantino y que comenzó a agraviar a la doctrina del Señor. Mire que el enemigo, bien astuto, ¿no? Dañando la fe de la iglesia de Cristo, destruyéndola por completo. Sí. Durante 200 años no pudo matar a los cristianos totalmente y desaparecerlos. A través de Roma hizo que de Roma mismo saliera un líder para dibujar las enseñanzas de Jesucristo y hacer del cristianismo un sistema pagano. ¿Me iba a decir algo, hermana? Sí, Emma dice que entonces Constantino fue el primer papa. Amén. Sí. Puede ser. Él después, vamos a ver que él después se nombra obispos. Hubieron el obispo de Alejandrina, el obispo de Roma, el obispo de Grecia, y todos ellos se peleaban el liderazgo de la iglesia porque comenzó a manejarse mucho el dinero, factor económico. Amén. Hasta que el obispo de Roma cogió más supremacía, ¿no? Hizo algo el obispo de Roma, fue muy astuto. Y a partir de ese momento él se queda como el obispo principal de Roma. Bueno, de la iglesia cristiana. Vamos a ver eso más adelante. Ya Constantino trasladó todo su poder, se trasladó a Constantinopla como la capital del mundo en Roma, ¿sí? Él dejó, como se trasladó Constantino en Constantinopla, en Roma él dejó a un obispo. Constantino dejó un obispo en Roma. Dijo, bueno, tú te vas a encargar de la religión cristiana aquí en Roma. Yo me voy con el imperio, con mi poderío, me voy a la ciudad que yo edifiqué bajo mi nombre, Constantinopla. Y este obispo en Roma, amén, comenzó a reclamar la autoridad sobre toda la iglesia cristiana en el mundo. Entonces él comenzó a decir, yo soy el obispo aquí de la capital del imperio romano, en Roma. Yo soy el que debo de ser el líder de la religión cristiana. Y comenzó a reclamar eso. El imperio de Roma en el occidente comenzó a decaer para esto. Hubo un decaimiento del imperio de Roma en occidente. Eso ayudó que en Roma el poder de la iglesia se volviera más fuerte. En el año 476 después de Cristo se hace una unificación de la iglesia con la política. Y el obispo de Roma aprovechó la oportunidad. Ahora es cuando. Ya Constantino había muerto. El imperio romano comenzó a quebrajarse, a separarse, a perder su poderío, a poder su autoridad. Gracias a Constantino, gracias a este periodo nuevo en la iglesia, se acabaron las persecuciones. Comenzaron a levantarse templos, edificaciones. A partir de ese momento, mire, pasaron cerca
de 400 años y la iglesia recién comenzó a saber lo que era levantar una edificación para poder congregarse como cristianos. Por eso yo digo, no sé por qué ahora la gente anda peleando, anda llorando, anda orando, anda ayunando, anda pidiendo a todo el mundo, pidiéndole a Dios para que los dejen entrar a los templos. Cuando fue algo que el Señor no estableció desde el principio. El Señor no estableció eso. Eso vino a establecerlo un hombre llamado Constantino. Ninguno de los apóstoles de Jesucristo se dedicó a andar construyendo templos. Ninguno. Es en el año ya cerca del año 476 que comienza a haber esta forma de manifestación de fe a través de la construcción de templos. Pero escuche bien lo que comenzó a pasar. Se levantaron templos para la iglesia, pero con un diseño romano griego. El diseño de las construcciones de los primeros templos cristianos era un diseño romano griego. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Sí? No fue un diseño de Dios. No fue un diseño de Dios. Estos templos se los comenzaron a llamar basílicas. Y las primeras edificaciones de estos templos cristianos se hicieron en Jerusalén y en la propia Constantinopla, que se construyó el templo de la llamada Sofía, que era el templo de la sabiduría. Después de 80 años empezaron a aparecer las primeras imágenes dentro de estos templos. Todavía no existía la iglesia católica. La iglesia que te estoy hablando ahorita es la iglesia cristiana. Esta iglesia que te estoy nombrando, esta iglesia que comenzaron a construirla, edificaciones, y le llamaron basílicas, tanto en Jerusalén y en Constantinopla, eran iglesias cristianas, no católicas. No existía la palabra catolicismo todavía. Eran cristianas. Y ahí se reunían los cristianos. Y 80 años más tarde comenzaron a aparecer imágenes, monumentos, figuras, para recordar a los cristianos que habían muerto asesinados durante la época de persecución, a recordar a aquellos mártires de la fe para que la iglesia no los olvide. Comenzaron a construir estas primeras imágenes dentro de estas basílicas. Se terminaron los sacrificios paganos dentro de los territorios donde Roma había conquistado el imperio. La palabra pagano, como le estaba diciendo antes, significa morador del campo. La mayoría de estos templos paganos, de estas religiones paganas, pasaron a formar parte de las nuevas iglesias cristianas. Amén. O sea, hubo una mezcla de paganismo con fe cristiana. Lo único que comenzaron es cambiar el nombre, nada más, pero seguían las mismas prácticas paganas. Eso comenzó a darse alrededor del imperio romano. Comenzaban a decir, bueno, usted aquí no me practica el paganismo, está prohibido por el imperio, aquí este templo pasa a ser cristiano. Y nadie me dice nada. Vuelvo y repito, todo lo que Dios no aprueba no es nada de Dios, aunque tenga el nombre de Dios. Ese es el origen de las construcciones de los templos cristianos evangélicos, para que usted sepa nomás. No me venga aquí a mezclar el templo de David, no me venga a mezclar esas cosas, no justifique algo. Es la historia, la evidencia lo que verifica algo. La iglesia siempre fuimos nosotros, no fue una edificación, no fue una construcción. Y cuando Cristo venga a ver a su iglesia, no viene a ver denominaciones, ni viene a ver rangos, viene a ver una sola iglesia. Eso tenemos que entender y comprender a ciencia exacta para saber lo que estamos pidiéndole a Dios. Para saber lo que le estamos pidiendo a Dios. Y este fue el inicio de las construcciones. Las primeras edificaciones de las iglesias cristianas fueron llamadas basílicas, bajo un diseño romano y griego. Comenzaron a haber donaciones del tesoro público a la iglesia. La iglesia comenzó a disfrutar del dinero de Roma. Comenzaron a comprar a los sacerdotes, a los ancianos, ya los ancianos de la iglesia, aquellos hombres puros que enseñaban la doctrina del Señor,
que peleaban por las enseñanzas, comenzaron a ser comprados por dinero. Y muchos le llamaban hechos, ay, la bendición de Dios nos ha llegado. Comenzaron a comprar a muchos de estos hombres de Dios con dinero, amados hermanos. Estos hombres de Dios, Roma comenzó a darles ciertos privilegios. ¿Sí? Les daban privilegios. Entre los privilegios estaban en convertirse en una clase sobre la ley del Imperio Romano. O sea, ya al ser un anciano de la iglesia primitiva, de la iglesia que Constantino había formado, que había establecido, ya tenía un rango de autoridad dentro del imperio. Imagínense usted. A partir de ese momento, el culto cristiano que existió en la primera etapa de la iglesia y parte de la segunda, cambió totalmente. Ya no se reunían en los hogares ni en los cementerios. Con Constantino comenzó a aparecer iglesias con cierto protocolo imperial. Ojo, con Constantino había un protocolo imperial con la introducción de inciensos, vestimentas opulentas para los ministros que servían dentro de estos templos. Antes de cada culto, el ministro salía a caminar por todas las calles junto con todo su séquito para que la gente los observe. Eso se llamó procesión. Y la gente salía a ver qué es lo que pasaba y él los conducía a las basílicas, a estos templos que estaban construidos. Era una costumbre que comenzó a implementarse. Amén. Algunas iglesias comenzaron a construirse en lugares donde estaban enterrados los restos de algunos mártires. Amén. Y algo feo, algo terrible, que comenzaron a utilizar los huesos de algunos hombres de Dios que habían fallecido por la causa de Cristo y comenzaron a atribuirle milagros por esos huesos. O sea, alguien cogía el hueso de un tal mártir que había muerto, comido por leones, y decía, este hueso me sanó de un dolor de muela. Y a eso le atribuían milagros. ¿De dónde aprendieron esa costumbre? De los pueblos paganos. Amén. Y muchos justificaban la acción de lo que pasó con los restos de Eliseo cuando cayó aquel cadáver y que decía que los huesos de Eliseo tenían unción. Más adelante después comenzaban a vender pedacitos de huesos del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Pablo, a grandes cantidades de dinero, y la gente compraba. Eso pasó en la época oscurantista. Eso vamos a ver un día. Ojalá que el día de mañana podamos tener tiempo para avanzar. Hay mucho que hablar sobre este tema. Pero frente a todo lo que le estoy diciendo, todo como la iglesia comenzó a ser comprada. La iglesia entró en un sistema de acomodamiento, ¿no? Ya nadie padecía por la causa de Cristo. Comenzaron a hacer todo lo que Constantino decía. Todo lo que Constantino establecía, todo el mundo, nadie dijo no. Ya los ancianos se les cambió del nombre. Se les cambió de nombre, ya no se les decía ancianos, ahora se les decían sacerdotes. Ojo, todavía no se había establecido la iglesia católica. Estoy hablando de la iglesia cristiana en los tiempos de Constantino. Ojo. Recuerden que el anciano era un papel protagónico para las iglesias. Los obispos que estaban establecidos en ciertas regiones se peleaban el liderazgo. El que ganó la batalla fue el obispo que estableció Constantino en Roma, que hasta el día de hoy sigue llamándose el líder máximo de la iglesia cristiana a nivel mundial. Esto es parte de la historia, amados hermanos, que tenemos que conocer y entender, porque frente a toda esta persecución la iglesia no retrocedió. Y frente a todas estas comodidades que había, todos estos privilegios que el Imperio Roma ofrecía, todo el mundo quería ser cristiano. Ya nadie se arrepentía de sus pecados. Todo el mundo quería abrazar la fe cristiana, esa nueva cristiandad que se estaba promulgando desde el Imperio de Roma. Se introdujo una doctrina, se estableció esta doctrina, que Constantino era elegido por Dios para hacer esto. O sea, nadie dudaba de Constantino, todo el mundo lo veía a Constantino como un santo, como un elegido. Dios eligió a Constantino para hacer esto en su iglesia. Muchas costumbres paganas se introdujeron en la iglesia. Amén. Ya en el año 405 ya se estableció como una norma de inclusión de las imágenes de mártires y de santos dentro de la iglesia,
quedó establecido ya eso como una regla en el año 405 después de Cristo. Algunas fiestas paganas que había en el Imperio Romano antes de Constantino, lo único que hicieron fue cambiar de nombre, ¿no? A estas fiestas paganas se las cambiaban con nombres de cristiandad, pero seguía el mismo paganismo, la gente seguía en orgías, seguía bailando, seguía haciendo de todo, emborrachándose, todo tipo de paganismo, pero con el nombre de cristiandad. Amén, solo cambiaron el nombre. Por ejemplo, la festividad o la adoración a la diosa Venus fue reemplazada por la adoración a la Virgen María, por decir. La cena del Señor, que era algo tan solemne, que Pablo habló de que muchos la toman de una manera insolente y por eso muchos enferman y otros duermen, dijo el apóstol Pablo a los corintios, la convirtieron en una forma de sacrificio en lugar de un acto de recordatorio de fe. Amén, amén. Y como le decía, el anciano ya no se llamaba anciano, sino que ahora sacerdote. La palabra sacerdote viene de aquel que lidera una ceremonia. Se hizo una vestimenta sacerdotal por parte de Roma y cada sacerdote recibía un salario. Era un hombre bien visto, tenía autoridad dentro del imperio. Fue cambiándose todo. Fue destruyéndose el concepto de la iglesia. Amén. La iglesia se hizo una iglesia mundana. Habló de la iglesia cristiana. En ese tiempo se contaminó totalmente. La iglesia cristiana en aquel tiempo se hizo mundana, llena de ambición, de orgullo y arrogancia. Amén. Pero poco a poco la iglesia comenzó a crecer en poder en el lado occidental del Imperio Romano. Comenzó a crear una jerarquía que dominó a las naciones de Europa, siendo una maquinaria política. Imagínense hasta dónde llegó la iglesia cristiana. Pero hubieron personas, hubo un grupo de hermanos que no estuvieron de acuerdo con este proceder. Más el día de mañana vamos a estar viendo que en medio de toda este desastre que hubo hacia la iglesia del Señor, convirtiéndola en algo totalmente diferente a lo que Cristo estableció para su iglesia, hubieron personas que se opusieron a esto. Hubieron hermanos que se mantenían en la sana doctrina, que no se dejaron comprar por el dinero de Roma, por el Imperio Romano, que no se dejaron lavar el cerebro, sino que se mantuvieron firmes. Claro, fueron perseguidos, muchos fueron arrestados y otros asesinados. El día de mañana vamos a ver esto, hermanos, que me parece interesante que usted sepa. Sabe que todo lo que le estamos compartiendo son historias reales, es la vivencia de la iglesia cristiana. ¿De dónde venimos nosotros? Amén. Todo esto se dio en un marco de persecución, de ambición, de poder. Y frente a este reto duro, hermanos, la iglesia no claudicó. Hubo una iglesia que se guardó. Amén. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor y espero que mañana sábado usted se conecte también a las 8:05, que también estaremos dando la tercera parte de los retos de la historia los retos de la iglesia a través de la historia. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor le guarde. Vamos a orar por todas las peticiones de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendiciones a todos los amigos y hermanos que están en esta noche. Espero que esta enseñanza le ayude a entender y a crecer espiritualmente, a saber qué iglesia somos nosotros. No somos una iglesia que nos acomodamos, somos una iglesia que lucha, una iglesia que avanza, una iglesia que no retrocede, una iglesia que sigue adelante. Amén. Que no mira hacia atrás, sino que sigue adelante, puesto los ojos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. A ver, toda llamada ahorita no voy a recibir ninguna llamada. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche. Jesús. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, porque eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Toda la gloria y la honra es para ti, oh Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta preciosa noche. Te alabamos y te exaltamos y te glorificamos. Te damos toda la gloria y la honra, oh Dios, porque eres bueno, porque eres precioso, porque eres maravilloso, porque eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Bendito es tu nombre, oh Dios altísimo, Señor. Gracias te damos por tu inmensa bondad y tu inmensa misericordia en medio de nuestras vidas.
Padre, oramos por la vida de Lorena Vera, Señor. Pido oración por su familia, por Enderica Vera, por salud y por el trabajo de su esposo, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Padre, yo oro por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalos, Padre. Te pido por la hermana Aida Guamán, Señor. Bendice a mi hermana Aida en el nombre de Jesús. Obra en la vida de ella, Señor. Te pido por Emma Zarco. Pido oración por su familia, por sus hijos, por el trabajo de su esposo. Por ella, por fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a mi hermana Emma, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por Mercy Rose, Señor. Padre, le está molestando la presión. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Obra en mi hermana, Señor, Mercy Rose, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Haz la obra en la vida de mi hermana, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sana toda dolencia, todo malestar que ella está padeciendo, Señor. Sea usted tomando control en el asunto, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por Brian Abad, Señor, porque le quieren comprar, porque se quiere comprar una moto. Padre, guíalo, Señor, en esa compra, Señor, en el nombre de Jesús. Por Brian Cobo, Señor, por salud y fortaleza. Por Irma Costa, pido oración por su familia y hogar. Ahí está la familia de mi hermana Irma, en el nombre de Jesús. Guarda su hogar, Señor. Por Noemí Zambrano, por sanidad en sus ojos. Que siga operando sus ojos. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Obra los ojos de mi hermana, en el nombre de Jesús, Señor. En esta preciosísima noche. Te pido por Bonnie Pulencio, Señor. Para la familia Robles Pulencio. Ellos nos escuchan de Babahoyo, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice esa familia, Señor, en esta noche. Te pido por Leonor Lalama, por fortaleza espiritual. Fortalece la vida de Leonor. En el nombre de Jesús. Te pido por Junior Gallardo, por salud y fortaleza. Ahí está Junior, Señor. Fortalécelo, Padre. Dale salud, Padre. Te pido por Marcos Cobos, por fortaleza y salud. También obra en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Por mi hermana María Chiquito, pido oración por su familia y por su madre, Lucía Mero, por su papá Giovanni Chiquito, que el Señor sea fortaleciéndolos a toda su familia. En el nombre de Jesús, obra en la familia de mi hermana María Chiquito en esta preciosa noche. Bendito es tu nombre, Señor. Te pido por Jennifer Reinado, por oración por protección y salud para toda su familia. En esta noche, Señor, la familia de hermana Jennifer, en el nombre de Jesús, están en tus manos. Por Ivonne Fiallo, pido oración por protección y salud de toda su familia. Protege, Señor, a mi hermana Ivonne y su familia. A Narcisa Mendoza, Señor, por su hogar y sus 3 hijos y su esposo. En el nombre de Jesús está la familia, el hogar de Narcisa. Obra, Padre de la gloria, por Leticia Párraga, Señor, por su mamá Fátima y por su abuelito que están enfermos. En el nombre de Jesús, sana toda enfermedad, Señor. Quita toda dolencia, Señor, en ellos. En el nombre de Jesús. Por Guillermo Arauz, Padre, guárdalo a Guillermo en esta noche, Señor. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Padre, guárdalo a él, Señor. Te pido por Ronald Álvarez, Señor, por su hogar y por la familia Álvarez Cobo. En el nombre de Jesucristo, Señor. A la obra en ellos, Señor. Para la gloria tuya, Señor. Por Michael Zambrano, pido oración por su hogar, Señor, para que el Señor ponga paz, tranquilidad, sanidad y protección para toda su familia. Haz la obra en la familia de Michael, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pon esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Para la gloria tuya, Señor, haz la obra, Padre amado. Por José Javier Peñalosa, Señor, pide oración por una punzada en el corazón, Señor, que siente. Padre, pon tu mano de sanidad ahí en el corazón, Señor, de Javier, en el nombre de Jesús, Señor. Quítale todo dolor, toda punzada en su corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, Javier, en esta noche. Hay poder en la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios. Toda enfermedad, toda punzada que tú tienes en tu corazón se va de tu vida en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Créelo, aleluya. Padre, te pido por Leticia Párraga, pido oración porque tiene un dolor fuerte en la cabeza. Ahí mi hermana Leticia, cree en el Señor Jesucristo, Señor. Todo dolor en la cabeza, Señor, se va. Todo dolor en tu cabeza desaparece, mi hermano. Hay poder en la sangre de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, Señor, haz la obra, Padre. Quita toda dolencia en la cabeza de mi hermana, todo dolor en el nombre de Jesucristo, Señor. Para la gloria tuya, Señor. Te pido por Joel y su esposa, por su hogar. Bendice el hogar de Joel, de su esposa, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice este hogar, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Padre amado, sana a mi hermana Jacqueline Acosta, Señor, en el nombre de Jesús.
tiene un descenso en la vejiga. En el nombre de Jesús, Señor, haz tu obra milagrosa, Señor, en la vida de mi hermana en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, Señor. La sangre de Cristo tiene poder, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, creemos en tu palabra. Creemos en tu promesa, Señor. Padre, para usted no hay nada imposible. Oh Dios, la gloria. Bendice a Nicole Mosquera, que está cumpliendo años, Señor. Guarda a la señora, esta niña. Guarda a esta doncella, Señor. Padre, cúbrela con tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús, bendícela a Nicole, Señor. Guárdala con tu sangre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Que ella pueda crecer en sabiduría, en estatura, en conocimiento tuyo, Padre. Una sierva tuya, Padre. Guárdala, Padre. Dale mayor entendimiento en tu palabra. En el nombre de Jesús. Padre, te pido por mi hermano, Señor. Mi hermana que tiene úlcera vericosa en sus piernas. Padre, toda úlcera vericosa, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Haz tu obra, Señor. Sana, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, haz tu obra, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Te pido por mi hermano Hashem Salón, Señor. Dale sabiduría espiritual, Señor, para que siga sirviendo en ti, siga predicando tu palabra y enseñando tu enseñanza, Padre. Gracias te damos, oh Dios, porque eres poderoso, porque eres maravilloso, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, Dios amado. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia en esta preciosa noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toda vida enferma se sana en el nombre de Cristo Jesús. Toda dolencia se va en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Resuelve todo problema en los hogares, Señor. Pon tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada familia en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Toda la gloria y la honra es para ti, oh Dios. Te alabamos y te exaltamos. Te glorificamos, oh Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, oh Dios amado. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va de las vidas en esta noche. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús, porque está escrito en tu palabra. Por tu llaga hemos sido sanados. Créelo, mi hermano, en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y bien, estamos despidiéndonos de esta noche de transmisión, esperando que Dios siga bendiciendo tu vida y tu familia. Nos vemos el día de mañana, sábado. Amén. 8 y 5 de la noche. Recuerda la enseñanza. Amén. Estaremos terminándola el sábado y el domingo por la noche. Este domingo tenemos Santa Cena. Amén. Tenemos la cena del Señor. Amén. Así que desde ya prepárate en tu casita un juguito de uva y un poco de pan. O galletita de sal. Este domingo estaremos celebrando la cena del Señor. Aquí, a través de Radio Filadelfia, Ecuador, su amigo el pastor Juan Isaac Villamar, de la iglesia Filadelfia, ubicada en Calicuchime, Noguchi, se despide en esta noche. También mi amada esposa. Amén, hermano. Que Dios me los continúe bendiciendo y que tengan un Señor reparador. Aleluya. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Amén. Nos vemos mañana, recuerde, 8 y 5 de la noche, aquí en Filadelfia Radio. Amén. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Bendiga, mis hermanos. Adelante en Cristo Jesús. Gózate y alégrate en el Señor siempre. Amén.